Tercera parte de Nuevo Comienzo. Capítulo 21. Un gesto de ternura. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre Bangkok, y las luces del sol se filtraban con suavidad a través de los ventanales del departamento de Rebecca. Sin embargo, dentro del apartamento, el ambiente estaba teñido de una calma distinta, casi frágil. Después de los últimos días cargados de tensión en la oficina, la visita de Heidi Ensen y el recuerdo del ascensor, Rebecca necesitaba un respiro, un instante en que sus pensamientos no giraran alrededor de Sarocha y su juego constante de provocación. Se sentó frente a la mesa del comedor, tomando una taza de té caliente, tratando de ordenar las emociones que aún revoloteaban en su interior. El sonido del teléfono interrumpió el silencio, haciendo vibrar la mesa con discreción. Era Non. Su nombre apareció en la pantalla, y un ligero rubor se extendió por las mejillas de Rebecca mientras respondía. «Hola, Rebecca», dijo Non, con su habitual tono cálido y cercano, tan natural que parecía envolverla en un abrazo invisible. Estaba pensando, ¿quieres salir a cenar esta noche? Solo tú y yo, sin oficinas, sin estrés, sin preocupaciones. Rebecca levantó la vista, sorprendida, y por un instante se quedó contemplando la pantalla, dudando si aquello era real. Luego sonrió con timidez y alivio. La invitación era sencilla, pero se sentía como un oasis en medio del caos que Sarocha había instalado en su vida emocional. Claro, Non respondió con una mezcla de alegría, cautela y emoción contenida. «Me encantaría». La espera hasta la noche se sintió más ligera que de costumbre. Cada hora parecía pasar más rápido, y Rebecca se sorprendió a sí misma anticipando la cita con una mezcla de nervios y emoción. Cuando finalmente llegó el momento, se arregló con cuidado, escogiendo un vestido sencillo pero elegante, y se dirigió al restaurante donde se habían citado. El lugar era acogedor, con luces cálidas y música suave de fondo. No había prisa, no había ojos observando. Era solo ella y Non, un refugio temporal de las complejidades de la oficina y de Sarocha. Non la recibió con una sonrisa que parecía iluminar todo el salón, y la calma que proyectaba hizo que Rebecca se relajara casi de inmediato. «Rebecca, me alegra que hayas venido», dijo, mientras la guiaba hacia la mesa. «Solo quiero que esta noche sea para ti, para nosotros, sin preocupaciones». Se sentaron y los primeros minutos transcurrieron en conversaciones ligeras. Pequeñas anécdotas, risas tímidas, comentarios sobre la ciudad. Non estaba atento, observando cada gesto de Rebecca, asegurándose de que se sintiera cómoda y valorada. La joven comenzó a sentir que su corazón se liberaba un poco de la tensión acumulada. Por primera vez en días podía respirar sin el peso de la provocación constante de Sarocha. Después de un silencio tranquilo, Non tomó aire profundamente, y con una seriedad que contrastaba con su habitual calidez, dijo: «Rebecca, he notado algo. La tensión que hay entre tú y Sarocha no puedo ignorarlo. Quiero que tengas cuidado. No quiero verte sufrir. Sé que ella solo está jugando, pero sé que puede lastimarte más de lo que imaginas». El calor que emanaba su preocupación envolvió a Rebecca. La sinceridad en su mirada y la forma en que sus manos descansaban suavemente sobre la mesa le daban una sensación de seguridad que hacía tiempo no experimentaba. Bajó la mirada un momento, agradecida, y luego respondió con honestidad: «Gracias, Non, de verdad. Es bueno saber que alguien se preocupa». Non asintió, ligeramente nervioso pero decidido, y continuó: «Rebecca, también quería decirte algo más. Algo que no puedo seguir guardando. Estoy enamorado de ti. Desde que llegaste, me importas más de lo que debería. Quiero cuidarte, estar a tu lado y darte lo que mereces. Si me das la oportunidad». Rebecca lo escuchó con el corazón latiendo con fuerza. La ternura, la protección y la atención genuina que emanaba Non eran un contraste absoluto con la confusión y provocación que Sarocha había creado en su vida. Sintió un alivio profundo. Alguien que no buscaba jugar con sus emociones, sino acompañarla y protegerla. «Non», dijo tomando aire lentamente para ordenar sus palabras. «Necesito tiempo para pensarlo. Todo ha sido tan intenso últimamente. Pero me parece que eres una persona increíble, muy buena y tierna. Solo quiero asegurarme de no equivocarme».
Non asintió, su sonrisa cálida y confiada iluminando el rostro de Rebeca. Claro, Rebeca. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quiero que seas feliz. Y si algún día decides que podemos intentarlo, estaré aquí. Siempre. Durante la cena, Rebeca no pudo evitar notar la diferencia entre Non y Sarocha. Con Non no había juegos, no había humillaciones ni provocaciones. Solo cuidado, ternura y atención. Por un instante permitió que la idea surgiera en su mente. Tal vez con él podría enamorarse sin miedo. Tal vez podría existir un amor sencillo y cálido, que no la hiciera sentir vulnerable ni confundida. Aunque su mente no podía borrar la imagen de Sarocha y su carácter dominante, la diferencia era abismal. Non era un refugio, Sarocha, un desafío constante. Y por primera vez en semanas, Rebeca permitió que la calidez de un sentimiento genuino ocupara un espacio real en su corazón, sin sentirse culpable ni confundida. Al finalizar la cena, Non tomó suavemente la mano de Rebeca, un gesto protector y reconfortante que hizo que su corazón sonriera sin que pudiera evitarlo. Nos vemos mañana en la oficina, susurró mientras apretaba levemente su mano. Y recuerda, cuídate de Sarocha. Rebeca soltó la mano con delicadeza, agradecida y pensativa. Mientras caminaba de regreso a su departamento, sintió una mezcla de emoción, alivio y tranquilidad. Había alguien a su lado que solo quería verla bien. Alguien que podía convertirse en un ancla emocional entre el caos y la provocación que Sarocha representaba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar que el amor podía ser algo sencillo, cálido y seguro, y se prometió que no permitiría que nadie la hiciera sentir menos ni confundida de nuevo. Capítulo 22. Desafíos y límites claros. El martes comenzó con la ciudad de Bangkok bañada por un sol brillante. Pero en la oficina la atmósfera estaba cargada de expectativas silenciosas. Rebeca llegaba con la seguridad que le otorgaba su reciente decisión. Su corazón estaba tranquilo al saber que Non estaría a su lado, y su mente clara a no dejar que las provocaciones de Sarocha la afectaran. Caminaba con pasos medidos, erguida, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo mantenía un control consciente sobre sus emociones. La tensión del ascensor y la provocación de días anteriores ya no la dominaban. Ahora era ella quien establecía las reglas de su espacio emocional. Sarocha, por su parte, entró en la oficina con su habitual porte altivo y calculador, pero aquel día había un matiz diferente en su actitud. La curiosidad la empujaba a explorar los límites de Rebeca, a medir cuánto podía influirla sin cruzar la barrera que la joven establecía. Mientras revisaba los informes, no podía evitar observar a Rebeca desde la distancia. Cada movimiento de su asistente parecía irradiar una nueva seguridad, una firmeza que antes no había percibido, y que la desconcertaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los minutos pasaron con la rutina habitual de la oficina, pero Sarocha sentía cada mirada de Rebeca como un desafío silencioso. No era solo la determinación en la postura, ni la precisión al entregar documentos. Era la calma y el autocontrol que brillaban en los ojos de la joven, la claridad de quien sabe lo que quiere y no teme defenderlo. Al mediodía, cuando la oficina se volvió un poco más tranquila, Sarocha se acercó con pasos medidos y decididos. Su sonrisa era ligera, pero cargada de intención. Un juego de provocación que hasta ahora siempre había tenido el control. Rebeca dijo, suavizando su tono de manera inusual: «Estaba pensando que podríamos salir esta noche. Nada formal, solo tú y yo, sin compromisos, sin reglas de oficina. ¿Qué dices?» Rebeca la miró con una calma inesperada. Por un instante, Sarocha creyó ver una sombra de duda, pero inmediatamente comprendió que la joven había aprendido a mantener su equilibrio emocional. Respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado y firmeza. «Sarocha, no puedo. Estoy saliendo con Non. Y si hay algo que he aprendido, es que se respeta a la persona con la que estás». El rostro de Sarocha pasó por un cambio sutil. Sorpresa, incredulidad, un atisbo de incomodidad que raramente dejaba entrever. Sus labios se entreabrieron, buscando algo que decir, pero ningún sonido salió de ellos. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse.
Rebeca, la joven que había intentado confundir y provocar, estaba comprometida emocionalmente con alguien más. Respeto, repitió Sarocha, casi para sí misma, con un hilo de voz. ¿Tú con él? Rebeca asintió levemente, manteniendo la serenidad que emanaba cada gesto. No había reproche ni desafío en sus palabras, solo la claridad de su decisión y la firmeza de alguien que ha aprendido a proteger su espacio emocional. Sí, y no es algo que cambie por juegos de provocación o propuestas vacías. Solo quería que lo supieras, dijo, y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y dejó a Sarocha parada sola en medio del pasillo, con la expresión aún congelada de sorpresa y un dejo de vulnerabilidad que raramente permitía mostrar. Mientras Rebeca regresaba a su escritorio, sintió un alivio interno. Había afirmado sus límites, defendió su espacio emocional y al mismo tiempo reafirmado la presencia de Non en su vida. Cada paso la llenaba de seguridad y fortalecía la confianza que empezaba a sentir por aquel hombre que solo deseaba cuidarla y protegerla. Sarocha permaneció unos segundos más en el pasillo, observando cómo la figura de Rebeca se alejaba entre los escritorios. La combinación de respeto, firmeza y ternura que emanaba la joven la desconcertaba profundamente. Estaba acostumbrada a provocar, a jugar con los límites ajenos, pero aquel rechazo claro y honesto la tomó por sorpresa. La sensación era extraña, casi dolorosa. Por primera vez, alguien había establecido un límite que ella no podía manipular. Un nudo se formó en su pecho, una mezcla de frustración y admiración silenciosa que no sabía cómo enfrentar. Durante el resto del día, Sarocha se movió con su habitual seguridad, pero con un pensamiento persistente. Rebeca había demostrado integridad y fortaleza, y eso la obligaba a replantearse su estrategia. No podía permitir que sus emociones la arrastraran, pero tampoco podía ignorar la intensidad de la atracción que la joven despertaba en ella. Cada gesto, cada sonrisa contenida, cada movimiento calculado de Rebeca era un recordatorio de que el juego había cambiado y que no podía esperar que todo siguiera bajo su control. Rebeca, por su parte, continuó con su jornada con una mezcla de serenidad y satisfacción interna. Había protegido su corazón, reafirmado su compromiso con Non y marcado un límite claro ante la provocación de Sarocha. Por primera vez, sentía que tenía el control de sus emociones, y esa certeza le otorgaba un equilibrio que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cada interacción que sostenía con Sarocha, aunque cargada de tensión, ya no le provocaba confusión ni dudas. Había aprendido a leer el juego y a mantenerse firme, consciente de que su propia tranquilidad era prioritaria. El juego de poder, celos y deseo continuaba, pero ahora con una nueva regla clara. Rebeca había defendido su espacio, y Sarocha había descubierto que no siempre podía tener lo que quería, por mucho que lo deseara. La dinámica entre ellas se volvía más compleja, más intensa, pero Rebeca había aprendido a caminar con paso firme dentro de esa tensión, y Sarocha tendría que ajustar sus movimientos si quería seguir jugando. Capítulo 23. Primeros días y corazones divididos. Los primeros días después de que Rebeca y Non confirmaran su acercamiento, fueron una mezcla de descubrimiento y tranquilidad para ambos. La oficina de Bangkok parecía adquirir un nuevo matiz para Rebeca. Ya no solo se trataba de sobrevivir a los desafíos profesionales o de lidiar con la provocación de Sarocha, sino de disfrutar de pequeños momentos de conexión con alguien que genuinamente se preocupaba por ella. Non se mostró tan caballeroso y respetuoso como siempre. Cada gesto suyo irradiaba consideración y cuidado. Abría la puerta, esperaba pacientemente a que Rebeca terminara de organizar sus documentos antes de acercarse, y escuchaba con atención cada palabra que ella compartía. Aunque Rebeca aún no sentía esas mariposas en el estómago que creía ineludibles, percibía una sensación nueva, calma, seguridad y una ternura constante que la hacía querer acercarse más a él día tras día. Su paciencia, respeto y apoyo la hacían sentirse comprendida, apreciada y sobre todo protegida. Durante esos días ambos se dedicaron a conocerse mejor. En un almuerzo compartido en un pequeño café cerca de la oficina, Rebeca habló de su madre fallecida, de la pérdida que había marcado un antes y un después en su vida,
y de cómo aquella tragedia la había impulsado a buscar un nuevo comienzo lejos de todo lo que conocía. Contó cómo su mudanza a Tailandia había sido un salto hacia lo desconocido, un intento de reconstruir su vida con independencia y determinación. Non la escuchaba con una atención casi reverente, mostrando interés genuino en cada detalle de su historia, pero sin prisas, sin juicios, simplemente dejando que Rebeca se abriera a su ritmo. Luego, con una sonrisa cálida, él comenzó a hablar de su propia familia, compartiendo historias de su hermana Irin, con quien tenía una relación cercana. Le contó cómo había prometido presentarle a Rebeca, confiado en que ambas se llevarían bien, y cómo su vida cotidiana había sido moldeada por los valores de cuidado y respeto que le habían transmitido desde pequeño. Cada palabra de Non generaba en Rebeca una sensación de calma, un refugio del caos que Sarocha siempre parecía traer a su vida. Mientras la pareja consolidaba su vínculo, Sarocha observaba a distancia, con el corazón dividido entre orgullo y frustración. Verlos juntos la afectaba más de lo que hubiera querido admitir. Cada sonrisa que compartían, cada mirada cómplice, le recordaba que ella no podía ofrecerle a Rebeca nada de lo que Non sí podía. Seguridad, ternura, apoyo y un amor sin condiciones. Sin embargo, negar lo que sentía se volvió cada vez más complicado. Cada vez que Rebeca reía ante un comentario de Non, o cuando se inclinaba para escuchar una sugerencia suya, el corazón de Sarocha se aceleraba de manera incontrolable. Intentaba centrarse en el trabajo, en los informes y en los proyectos, buscando refugio en la rutina para ignorar la agitación interna que la consumía. Pero no podía. La sola presencia de Rebeca junto a Non encendía en ella una mezcla de celos, deseo y frustración que no sabía cómo manejar. En su despacho, mientras revisaba documentos y correos electrónicos, Sarocha se sorprendía atrapada en pensamientos sobre Rebeca. Sus ojos buscaban inconscientemente cada gesto del asistente, cada mínima interacción con Non, como si quisiera memorizarla para sí misma. Aunque sabía que no podía aspirar a ser parte de esa felicidad, cada movimiento de Rebeca era un recordatorio de lo que no podía tener, y cada sonrisa dirigida a Non era un puñal que atravesaba su orgullo cuidadosamente construido. Esa tarde, en un breve pasillo de la oficina, Sarocha coincidió con Rebeca mientras regresaba de entregar un informe. Por un instante sus miradas se cruzaron, y un silencio breve pero intenso llenó el espacio. Rebeca sonrió ligeramente, confiada y tranquila, mientras Non la acompañaba a unos pasos de distancia. Sarocha desvió la vista, con un nudo en la garganta que no podía disimular. Su corazón latía con fuerza, recordándole que, aunque lo intentara, no podía controlar lo que sentía. En ese momento comprendió algo que la inquietaba profundamente. Aunque su orgullo y su familia le exigieran distancia y control, su corazón ya había sido tocado por Rebeca. Cada día que pasaba viendo a la joven junto a Non, Sarocha sentía la contradicción entre lo que debía hacer y lo que deseaba profundamente. Y aunque se prometía a sí misma centrarse en el trabajo, cada sonrisa, cada gesto de cuidado y cada conversación ligera entre Rebeca y Non la recordaba de manera cruel que había perdido la ventaja en un juego que, hasta ahora, siempre había controlado. El día concluyó con Sarocha de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo el sol se escondía tras los rascacielos de Bangkok. Su mirada estaba distante, pero su mente no dejaba de girar en torno a Rebeca. Sabía que no podía interferir, que debía aceptar que su lugar en la vida de la joven estaba reservado para Non, y que a pesar de todo, su corazón seguiría latiendo de manera desordenada cada vez que la viera. La tensión entre deber y deseo se había convertido en un juego silencioso, imposible de resolver, y Sarocha sabía que su lucha interna apenas comenzaba. Capítulo 24. Silencios que pesan. La mañana siguiente en la oficina llegó con un aire enrarecido. No era algo que los demás notaran, pero para Sarocha la atmósfera parecía distinta, casi pesada. Había pasado la noche en vela, intentando ordenar sus pensamientos. No podía negar lo evidente. Rebeca estaba con Non, y ella no tenía derecho alguno a interponerse. Esa certeza, sin embargo, no le traía paz. En lugar de dejar que su incomodidad la dominara, Sarocha decidió vestir su máscara más impenetrable.
Entró a la oficina con paso firme, impecablemente vestida, su expresión más seria de lo habitual. Sus saludos fueron cortos, precisos. A ojos de todos, era la heredera calculadora y profesional que siempre había sido. Pero en su interior, cada movimiento de Rebecca, cada instante en que la escuchaba reír con Non o comentar algo de manera despreocupada, le producía un nudo en la garganta que no podía tragar. Su estrategia fue simple: poner distancia. Si antes encontraba excusas para acercarse a Rebecca, ahora se aseguraba de que los informes llegaran a través de terceros, de no coincidir en el pasillo más de lo necesario. Incluso las reuniones que solían ser su oportunidad de desafiarla con alguna mirada o comentario, se volvieron frías, casi mecánicas. Pero esa aparente calma no era más que un mecanismo de defensa. Rebecca lo notó de inmediato. La ausencia de provocaciones de Sarocha, su silencio deliberado, no le pasaban desapercibidos. En lugar de sentirse aliviada, había algo en esa frialdad que le inquietaba. Aunque estaba concentrada en consolidar su relación con Non, no podía evitar que una parte de ella se sintiera observada, evaluada desde la distancia. Había en los ojos de Sarocha un peso, una tensión silenciosa que a veces se colaba en su mente mucho después de dejar la oficina. Mientras tanto, su relación con Non seguía creciendo de forma lenta pero constante. Non se mostraba atento, dispuesto a acompañarla en cada pequeño paso. La invitaba a cenar a lugares sencillos pero acogedores, le hacía preguntas sobre su día. La escuchaba con genuino interés cuando hablaba de su madre o de los desafíos de adaptarse a un país nuevo. Rebecca sentía que su corazón, aunque no rebosara de emoción desbordante, se iba inclinando hacia él de manera tranquila, como si estuviera encontrando un refugio donde descansar. Una tarde después de la oficina, Non la llevó a dar un paseo por el parque Benhakiti. Las luces de la ciudad se reflejaban en el lago, y el aire fresco de la noche le permitió a Rebecca relajarse después de un día cargado de tensión silenciosa. Mientras caminaban, él le tomó la mano con naturalidad, y ella no la retiró. Sintió un pequeño cosquilleo, no el estremecimiento avasallador de un amor prohibido, sino algo más sutil, la promesa de que podría construir algo estable a su lado. Pero al volver a casa, mientras se preparaba para dormir, Rebecca recordó la mirada que Sarocha le había dirigido esa mañana, una mezcla de control y dolor oculto. La imagen se le quedó grabada, haciendo que se preguntara por qué le importaba tanto lo que su jefa pudiera estar sintiendo. No era amor, se repetía a sí misma. Ni siquiera debía ser preocupación, pero había algo allí, algo que la desestabilizaba. En su oficina, Sarocha permanecía hasta tarde, revisando documentos con una concentración feroz. Intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto al mantener su distancia. Sin embargo, la soledad del despacho y el reflejo de su rostro en el ventanal le devolvían preguntas que no quería hacerse. ¿Por qué le dolía tanto? ¿Por qué no podía simplemente dejar ir esa atracción, ese impulso irracional hacia Rebecca? En los días siguientes, su comportamiento se volvió más meticuloso. Cada palabra que dirigía a Rebecca estaba medida al milímetro. Cada reunión en que coincidían se desarrollaba en un tono estrictamente profesional, sin espacio para dobles sentidos ni insinuaciones. Sarocha parecía decidida a construir el muro que siempre mantenía con sus trabajadores. Pero paradójicamente, ese autocontrol férreo no hacía más que intensificar la tensión en el ambiente. Rebecca comenzó a sentir que la ausencia de conflicto era en sí misma una forma de guerra silenciosa. La mirada de Sarocha cuando se cruzaban en el pasillo tenía un filo extraño. No era desafío, pero tampoco indiferencia. Era como si cada encuentro fuera un recordatorio de algo que estaba allí, latente, esperando el momento adecuado para despertar. Y así, mientras Rebecca se sumergía en su relación con Non y aprendía a confiar en él, no podía evitar que, en los rincones de su mente, Sarocha siguiera siendo una presencia inquietante, un enigma que no lograba descifrar del todo. Capítulo 25. Sombras al final del día. La oficina estaba casi vacía. El murmullo de los teclados había cesado hacía rato, y solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. Rebecca repasaba unos informes en su escritorio, concentrada, mientras la tenue luz de su lámpara iluminaba la superficie.
Había aceptado quedarse horas extra para adelantar trabajo y evitar encontrarse con Sarocha en momentos innecesarios. Pero el destino, como siempre, parecía tener otros planes. Aún aquí la voz de Sarocha la sorprendió desde la puerta de su oficina. Sonaba más baja de lo habitual, casi cansada. Rebeca levantó la vista. Sarocha estaba apoyada en el marco de la puerta, con el saco del traje colgado sobre un brazo y la blusa ligeramente desabotonada en el cuello. Su expresión era distinta, menos altiva, más humana. «Quería dejar esto listo para mañana», respondió Rebeca con calma, aunque la presencia de Sarocha aceleraba de inmediato el ritmo de su respiración. «¿Puedo?», preguntó Sarocha, señalando el asiento frente a ella. Rebeca asintió sin decir palabra. No era común que la heredera se sentara en su escritorio sin una razón estrictamente profesional. Sarocha dejó el saco sobre la silla y se acomodó. Se quedó en silencio unos segundos, observando a Rebeca trabajar, como si quisiera grabar en su memoria el movimiento de sus manos, el leve fruncir de su ceño al concentrarse. «Trabajas demasiado», dijo finalmente, con una media sonrisa. «No todos en esta empresa tienen ese nivel de compromiso». «Me gusta hacer las cosas bien», respondió Rebeca sin alzar la mirada. El silencio volvió a llenar la habitación. Había algo distinto en el aire, una tensión que ya no parecía la del juego cruel de antes, sino algo más denso, más íntimo. «He visto que vas en serio con Non», comentó Sarocha, de pronto, con un tono que pretendía ser casual, pero estaba cargado de algo más. Rebeca levantó la mirada. La expresión de Sarocha era difícil de descifrar. Una mezcla de curiosidad, molestia y algo que podría ser dolor. «Sí», respondió Rebeca con serenidad. «Es alguien muy bueno». Sarocha apretó los labios, desviando la vista por un instante. Luego apoyó los codos en las rodillas y se inclinó hacia adelante. «¿Eso te hace feliz?», preguntó, casi en un susurro. Rebeca parpadeó sorprendida. La pregunta no era profesional, ni siquiera amistosa. Sonaba personal, vulnerable. «Sí», dijo finalmente, despacio. «Me hace sentir tranquila, segura». Sarocha asintió, pero algo en su expresión se endureció. Se recostó en la silla, cruzó las piernas y miró al techo por unos segundos, como si buscara controlar algo dentro de sí. «Debe ser fácil elegir lo seguro», dijo al final, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Aunque no siempre lo seguro es lo que realmente quieres». Rebeca sintió que el aire se volvía pesado. El comentario resonaba demasiado cerca de lo que ella misma había pensado alguna vez. «¿Y tú qué sabes de lo que yo quiero?», preguntó, sin poder evitar que su voz sonara un poco más cortante de lo que pretendía. Los ojos de Sarocha la buscaron con una intensidad que hizo que Rebeca se sintiera atrapada en su mirada. «Sé más de lo que crees», respondió con voz baja. Por un instante el silencio fue absoluto. Podía escucharse el sonido lejano de la ciudad a través de los ventanales. Pero en esa oficina solo existían ellas dos, las miradas cruzadas, el pulso acelerado de Rebeca y el de Sarocha que parecía contener algo que estaba a punto de desbordarse. Sarocha se levantó de repente, como si acabara de darse cuenta de que había dicho demasiado. Se puso el saco sin mirarla y se dirigió a la puerta. «No trabajes hasta tan tarde», dijo antes de salir. «No vale la pena». Cuando la puerta se cerró, Rebeca se quedó en silencio, con los informes aún frente a ella pero incapaz de concentrarse. La presencia de Sarocha seguía impregnando el aire, la intensidad de sus palabras repitiéndose en su cabeza. «Debe ser fácil elegir lo seguro». Por primera vez desde que había aceptado salir con Non, Rebeca sintió que algo en su interior volvía a temblar. Había hecho lo correcto, había elegido lo que le daba paz. Pero ¿por qué una parte de ella ardía cada vez que Sarocha la miraba de ese modo? Esa noche, al llegar a su departamento, Rebeca se miró al espejo y suspiró. No podía negar que Sarocha seguía siendo un torbellino en su vida. Y aunque Non era todo lo que cualquiera podría desear, la contradicción en su pecho se hacía más difícil de ignorar. Capítulo 26. La grieta en la máscara. La noche había caído sobre Bangkok, pintando el cielo de un azul profundo interrumpido por las luces de los rascacielos. El tráfico rugía como un animal lejano, y el aire húmedo de la ciudad parecía más denso de lo normal. Sarocha conducía sin rumbo fijo,
dejando que el motor del auto y la música suave en la radio fueran lo único que llenara el silencio. No había regresado a casa después del trabajo. No podía. La conversación con Rebecca había quedado grabada en su mente, cada palabra, cada gesto, la firmeza con la que había dicho que estaba con Non. Aquello no debería importarle. No de esa manera. Pero la sensación de vacío se mantenía en su pecho. Terminó estacionando frente a un bar discreto, uno de los pocos lugares donde podía bajar la guardia sin miedo a ser reconocida. El lugar era acogedor, con luz tenue y un murmullo constante de conversaciones. Nam ya la esperaba en la barra con su habitual serenidad, su amiga de siempre, su cómplice en los peores y mejores momentos. «Llegas tarde», dijo Nam, alzando una ceja y empujando un vaso hacia ella. «Sabía que vendrías». Sarocha se dejó caer en el taburete junto a ella. Se quitó el saco y bebió un largo sorbo sin decir nada. El líquido quemó un poco al bajar y fue un alivio momentáneo. «Necesitaba aire», dijo al fin con voz baja, «y alguien que no me mire como si todo estuviera bajo control». Nam sonrió con un dejo de ironía. «Tú siempre estás bajo control. O al menos eso le haces creer a todo el mundo». Sarocha soltó una risa breve, amarga, que no le llegó a los ojos. Esta vez no murmuró. Hubo un silencio denso. Nam la miró de reojo, dándole espacio. Conocía a Sarocha demasiado bien para presionarla. Sabía que cuando ella decidía hablar, lo hacía de verdad. «Es mi asistente», dijo finalmente, bajando la voz. «Rebecca». Nam asintió lentamente, sin sorpresa. «La que te tiene más tensa de lo habitual últimamente. Lo noté desde que la contrataste». Sarocha dejó el vaso sobre la barra y pasó una mano por su cabello, frustrada. «No es solo tensión. Es más. Y no debería serlo», se detuvo, exhaló hondo, como si la confesión le costara. «Hace unos días la invité a salir. Sin compromisos. Solo quería verla fuera de la oficina, sin ese maldito aire de profesionalidad que la hace parecer intocable». Nam apoyó el codo en la barra con una media sonrisa. «¿Y qué dijo?». «Que no», respondió Sarocha con un suspiro que parecía llevar días contenido. «Me dijo que está saliendo con Non». «Que lo respeta». Se quedó en silencio un momento tragando saliva. «Lo dijo mirándome a los ojos, Nam. Como si me estuviera recordando que yo no respeto nada». Las palabras pesaron en el aire. Nam no dijo nada al principio, solo la observó con esa calma que siempre la hacía sentir desnuda frente a ella. «¿Te duele?», preguntó por fin sin rodeos. Sarocha bajó la mirada a su vaso, girándolo entre los dedos, como si la respuesta estuviera allí. «No debería», susurró. «Pero sí. La idea de verla con él me molesta más de lo que estoy dispuesta a admitir». «Eso no es solo molestia», replicó Nam, inclinándose un poco hacia ella. «Eso es celos». Sarocha soltó una risa seca. «No puedo sentir celos de algo que no es mío». «Pero quisieras que lo fuera», respondió Nam con calma. Esa frase le dolió más de lo que esperaba. La golpeó en el pecho como una verdad que no quería aceptar. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Nam, dándole un trago a su propio vaso. Sarocha negó con la cabeza y esbozó una sonrisa cansada. «Nada. No puedo ofrecerle nada. Mi vida es un desastre, Nam. Mi familia me comprometió con Heidi. No puedo ofrecerle nada y ella se lo merece todo». Nam puso una mano sobre la suya, un gesto cálido y firme. «A veces no se trata de ofrecerle todo. A veces se trata de ser honesta contigo misma. Si ella te importa, si de verdad te importa, al menos deja de tratarla como un juego». Sarocha sintió que las palabras la atravesaban. Cerró los ojos un instante, respirando hondo. «Eso es lo peor», dijo finalmente. «Que ya no es un juego». Nam la observó con un brillo comprensivo en la mirada, pero también con cierta advertencia. «Entonces es hora de que decidas qué vas a hacer con lo que sientes, antes de que alguien más lo decida por ti». Se quedaron en silencio un rato, escuchando la música de fondo y el murmullo de las conversaciones ajenas. Cuando finalmente salieron del bar, el aire nocturno le pareció más pesado, cargado de preguntas que no quería responder. Subió al auto y se quedó un largo rato con las manos en el volante, mirando la ciudad a través del parabrisas. El reflejo de las luces se mezclaba con su propio rostro,
y por un momento le pareció ver la grieta en su máscara. Esa imagen de mujer fría y segura que mostraba al mundo se estaba resquebrajando. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha sintió miedo. No por Rebecca ni por lo que pudiera pasar, sino por lo que ella misma estaba dispuesta a arriesgar si no lograba detener aquello. No sabía qué haría, pero algo estaba claro. No podía seguir fingiendo que Rebecca era solo una asistente. La grieta en su máscara era demasiado grande para ignorarla. Capítulo 27. Entre el control y el deseo. La mañana del miércoles comenzó con el mismo bullicio habitual en la empresa. Teléfonos sonando, pasos apresurados en el pasillo, el aroma del café recién hecho mezclado con el del papel y la tinta de impresora. Para cualquiera parecía un día normal, pero para Sarocha nada era rutinario desde su conversación con Nam. Las palabras de su amiga la habían perseguido toda la noche, repitiéndose en su mente como un mantra incómodo. Ya no es un juego. Había dormido poco. Había intentado trabajar desde casa, leer, incluso salir a correr en la madrugada para despejar su mente, pero nada la ayudaba a callar la inquietud que la devoraba. Esa mañana se vistió con un traje impecable, más formal de lo habitual, como si la elegancia pudiera devolverle el control que sentía resquebrajado. Entró en la oficina con su andar elegante, su porte impecable, como si nada pudiera afectarla. Pero por dentro algo se había movido. Al pasar por el pasillo principal, sus ojos se encontraron con Rebecca. Fue un segundo, quizá menos, pero lo suficiente para que algo en su pecho se tensara. Rebecca vestía sencillo, una blusa blanca que dejaba ver apenas el contorno de su cuello y una falda sobria que se movía con cada paso. Llevaba el cabello recogido en una coleta baja y un cuaderno en la mano. Su rostro se iluminó brevemente cuando saludó a Non, que justo pasaba cerca. Esa sonrisa sincera, esa calidez tan simple, hizo que el estómago de Sarocha se encogiera. No era celos lo que sentía, o al menos eso se decía. Era algo más complejo, una mezcla de inquietud, rabia y pérdida. Algo en ella se rebelaba contra la idea de que esa sonrisa pudiera pertenecerle a otro, de que alguien tan sencillo como Nom pudiera recibir la atención que ella misma no se atrevía a pedir. Durante la reunión matutina, Sarocha se obligó a concentrarse en los informes, en los números y en las proyecciones de la empresa. Su tono era profesional, calculado, incluso más serio de lo normal. Pero cada vez que Rebecca intervenía, su voz parecía atravesarle el pecho. La escuchaba con demasiada atención, como si las palabras de la joven pudieran darle pistas de su estado emocional. Buscaba en cada gesto, en cada mirada, algo que le confirmara que todavía había un espacio para ella, aunque fuera mínimo. Hubo un momento en que Rebecca, al pasarle un documento, rozó sin querer su mano. Fue apenas un contacto fugaz, pero Sarocha lo sintió como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. Se obligó a mantener la expresión impasible, pero por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. Al terminar la reunión, Sarocha permaneció un momento más en la sala, mirando los papeles sin leerlos realmente. Sabía que debía mantener las distancias, que debía respetar lo que Rebecca le había dejado claro. Y sin embargo, cuando la vio salir, el impulso de llamarla por su nombre fue casi irresistible. Rebecca dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. La joven se detuvo en seco y giró sobre sus talones, algo sorprendida por el tono. Sí, preguntó manteniendo la compostura, aunque sus mejillas se encendieron un poco por la sorpresa. Sarocha se acercó unos pasos, las manos cruzadas a la espalda, intentando mantener el aire de jefa segura de sí misma. Solo quería decirte que hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Me alegra que estés bien. Era una frase sencilla, pero cargada de algo más. Rebecca la miró, intentando descifrar si había ironía o provocación, pero no encontró ninguna. La expresión de Sarocha era sincera, casi vulnerable. Gracias, respondió con un hilo de voz, y antes de que pudiera añadir algo más, Sarocha desvió la mirada y salió de la sala. Rebecca regresó a su escritorio con el corazón acelerado. No era la primera vez que Sarocha le hablaba de forma personal, pero aquella vez había sido distinto. No había desafío, ni seducción, ni la sonrisa altiva que tanto la desconcertaba. Solo un gesto humano,
honesto, que le desordenaba las ideas. Sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse en sus tareas, pero el pensamiento la acompañó durante toda la jornada. Cada vez que veía a Sarocha pasar frente a su escritorio, sentía una punzada en el pecho, un recordatorio de que, por mucho que intentara negarlo, algo en ella seguía respondiendo a esa mujer. Non le había escrito para invitarla a cenar esa noche, y ella aceptó sin dudar, en parte para despejar la sensación que la conversación con Sarocha le había dejado en el pecho. Se repitió que lo que necesitaba era estabilidad, cariño sencillo, algo que no la hiciera perder el suelo. Desde su oficina, Sarocha observó a Rebeca varias veces sin proponérselo. Cada gesto de la joven era un recordatorio de que ella no podía simplemente seguir como siempre. Se sentía dividida entre el orgullo que le exigía mantener distancia y la necesidad visceral de acercarse. Por la tarde, Nam le envió un mensaje breve. «¿Ya decidiste si vas a seguir huyendo?» Sarocha no respondió. Cerró el teléfono y se levantó de su asiento para mirar por la ventana. La ciudad se extendía ante ella, vibrante, viva, llena de movimiento. Pero dentro de sí, el silencio era ensordecedor. Cuando finalmente terminó su jornada, vio a Rebeca salir acompañada de Non. No se habían tomado de la mano, pero la complicidad entre ellos era evidente. El modo en que Non le abrió la puerta, cómo ella le sonrió agradecida, fueron detalles que se grabaron en su memoria como una punzada. Sarocha permaneció inmóvil, observándolos desde la distancia, sintiendo que algo en su interior se resquebrajaba un poco más. Esa noche, en su departamento, Sarocha se quedó de pie frente al gran ventanal del salón. Tenía una copa de vino en la mano, pero apenas la había probado. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Seguía siendo la mujer segura, elegante y controlada, pero había un matiz distinto en sus ojos, uno que hablaba de vulnerabilidad y deseo contenido. Apoyó la frente contra el vidrio y cerró los ojos. Era consciente de que su máscara ya no podía sostenerse mucho tiempo. Rebeca había abierto una grieta demasiado profunda, y aunque había prometido no hacer nada, la tentación de cruzar ese límite crecía con cada día que pasaba. Dejó la copa a un lado, se descalzó y se dejó caer en el sofá, exhausta. Su mente se llenó de la imagen de Rebeca riendo con Non, de sus mejillas sonrojadas cuando le agradeció el gesto en la sala de reuniones. Rebeca susurró su nombre en voz baja, como si al decirlo pudiera liberar parte de la presión que le oprimía el pecho. Pero no funcionó. El vacío seguía allí, recordándole que por primera vez en mucho tiempo, lo que deseaba estaba fuera de su control. Y la idea de no tener el control le resultó insoportable. Capítulo 28. Cena y pensamientos prohibidos. La noche de Bangkok estaba fresca, con un cielo oscuro salpicado de luces que parpadeaban entre los edificios. Rebeca caminaba al lado de Non, sintiendo un cosquilleo de tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. El restaurante donde Non había reservado era pequeño, elegante, con luces cálidas y música suave que apenas permitía que la voz se alzara más que lo necesario. «Me alegra que estemos aquí», dijo Non, sonriendo mientras abría la puerta para que Rebeca entrara primero. «Gracias», respondió ella con una sonrisa ligera. «Necesitaba esto». Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la ciudad parecía un mar de luces lejanas. Non pidió por ella su plato favorito, y mientras lo hacía, la conversación fluyó con suavidad. Hablaron de sus días en la oficina, de anécdotas triviales y de recuerdos de la infancia. Non escuchaba con atención, con esa paciencia que la hacía sentir segura, comprendida. Pero a pesar de la comodidad, la mente de Rebeca no dejaba de regresar a Sarocha. Cada gesto de Non, cada risa compartida, se veía teñido por sus pensamientos sobre el cambio de actitud de Sarocha, quien parece dolida por su relación con Non. «No puedo pensar en ella, debo concentrarme en Non. Es diferente, me cuida, me respeta», se repetía internamente. Non, ajeno a sus pensamientos, tomó suavemente su mano sobre la mesa. El contacto fue cálido, protector, y Rebeca respondió con una sonrisa que no podía ocultar del todo. «Rebeca, ¿todo bien?», preguntó él con cierta ternura en la voz. «Sí, todo bien», mintió con suavidad,
mientras sus ojos fugazmente se perdían en el reflejo de la ventana. Solo estoy un poco distraída. Maldita sea. Sarocha, ¿por qué sigues apareciendo en mi mente en los momentos más tranquilos? Pensó sintiendo una mezcla de culpa y confusión. Cada vez que intentaba enfocarse en Non, aparecía un recuerdo, un roce, un gesto de Sarocha que la hacía dudar de su propio corazón. Intentó centrarse en Non. Habló de su vida, de la vida que había dejado atrás en Europa, del vacío que la impulsó a empezar de nuevo en Tailandia. Non escuchaba atentamente, compartiendo sus propios recuerdos, mencionando a su hermana Irin y cómo confiaba en que ambas se llevarían bien. Cada palabra, cada gesto de Non, la hacía sentir que podía existir un futuro diferente, más cálido y estable. Sin embargo, incluso mientras reía con él, el recuerdo de Sarocha era un latido constante. Cada movimiento de Non le recordaba la forma en que Sarocha la observaba, cómo su presencia podía desarmarla en segundos. No debo. Ella está comprometida y yo tengo a Non. Pero aquel instante no se borra. Non notó su silencio momentáneo y suavemente apretó su mano, como invitándola a volver al presente. Rebeca, estás callada. ¿En qué piensas? Ella lo miró, tragando saliva y sonrió débilmente. En lo afortunada que soy de tener a alguien como tú. Era verdad, y el calor que sentía con Non le proporcionaba una seguridad que Sarocha nunca le había dado. Pero incluso en la sinceridad de ese sentimiento, había un resquicio que Sarocha llenaba sin permiso. La provocación silenciosa de lo imposible, la certeza de que ciertos recuerdos no se desvanecerían. Cada bocado, cada conversación ligera, se mezclaba con un murmullo de pensamientos prohibidos. Rebeca se sorprendía a sí misma analizando cómo Sarocha podía ser tan irritantemente magnética, cómo un simple gesto suyo podía alterar su calma interior, incluso cuando estaba al lado de Non, quien solo buscaba protegerla y hacerla feliz. Ella no debería tener este poder sobre mí, y aún así lo tiene. No importa cuánto quiera alejarla, sigue presente. La cena continuó con risas suaves, comentarios ligeros y miradas cómplices entre ellos. Rebeca intentaba enfocarse, permitir que el momento existiera sin invadirlo con pensamientos de Sarocha, pero la realidad era ineludible. Cada sensación de cercanía con Non venía acompañada de un recuerdo, un latido, un instante en el que Sarocha estaba allí, como sombra persistente, desafiando su tranquilidad. Cuando finalmente se despidieron afuera del restaurante, Non tomó su mano con suavidad, y Rebeca lo miró a los ojos, dejando que la calidez de su presencia llenara parte del vacío que Sarocha dejaba atrás. «Buenas noches, Rebeca», dijo Non, con una sonrisa que transmitía ternura y firmeza a la vez. «Cuídate». «Buenas noches», respondió ella, mientras soltaba su mano, consciente de que, a pesar de todo, la sombra de Sarocha seguía ahí, invisible pero ineludible. Mientras caminaba de regreso a su departamento, Rebeca no podía evitar un pensamiento recurrente. No puedo controlarla. No puedo borrar lo que siento, pero tampoco debo permitir que afecte lo que tengo con Non. Era un delicado equilibrio entre deseo y razón, entre la provocación de Sarocha y la seguridad de Non. Cada paso que daba por las calles iluminadas de Bangkok la acercaba a su hogar, pero no podía dejar de reflexionar sobre la contradicción que sentía en su pecho. La certeza de que Sarocha tenía poder sobre sus emociones, y la certeza también de que Non era el refugio que podía ofrecerle paz. Era un hilo invisible que la dividía entre el caos del deseo y la calma del amor seguro. Y aunque su corazón estuviera dividido, sabía que tenía que mantener ese límite claro, por su propio bien y por el de quien la cuidaba de verdad. Cuando finalmente llegó a su departamento, se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad desde lo alto. Sus pensamientos volvían a Sarocha una y otra vez, y un suspiro escapó de sus labios. La tensión no desaparecería de la noche a la mañana, pero al menos con Non, tenía la certeza de que alguien genuinamente la quería y la protegía, y eso por ahora era suficiente para mantener el equilibrio de su corazón. Capítulo 29. La presión y la rendición silenciosa. El sábado comenzó con un aire denso en la casa de los Chankima. El desayuno transcurrió en un silencio pesado,
apenas interrumpido por los pasos apurados del personal y el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. Sarocha se sentaba frente a sus padres con una taza de té casi intacta, su mirada distante, como si el mundo exterior fuera un paisaje ajeno a sus propios pensamientos. Cada sorbo era un esfuerzo, cada movimiento parecía obligarla a mantenerse erguida y contenida. Su madre rompió el silencio con suavidad pero con firmeza. Sarocha, necesitas prestar más atención a tu prometida. Heidi ya es de la familia. Es importante que fortalezcas esa relación. Aunque sea por los negocios, sus ojos brillaban con la mezcla de preocupación y autoridad que siempre imponía su madre. Sarocha alzó la vista, con el ceño levemente fruncido, dejando claro que no aceptaría sermones. Su interior ardía, una mezcla de rabia contenida y desesperación. Mamá, ya acepté el compromiso. No voy a fingir con Heidi. No me interesa pasar tiempo con ella ni construir algo que no siento. Su padre, más severo, la miró fijamente, con una mezcla de frustración y autoridad que le atravesaba la piel. Cada palabra que pronunciaba parecía un mandato ineludible. Sarocha, no es suficiente que hayas aceptado de palabra. Tenemos una cena importante donde estarán ambas familias. Allí fijaremos la fecha del matrimonio. Esperamos que cumplas con tu deber. Sarocha permaneció en silencio, sintiendo que el pecho le latía con fuerza. Las palabras de su padre eran órdenes envueltas en cortesía, y sin embargo su corazón se rebelaba contra esa obligación. No decía nada porque sabía que ninguna explicación que diera cambiaría la decisión que ya estaba tomada. Su afecto, su deseo, su vida emocional, estaba lejos de Heidi. Cada palabra de sus padres resonaba como un eco cruel que le recordaba la prisión invisible en la que vivía, atrapada entre el deber familiar y el amor que no podía nombrar. Terminada la conversación, Sarocha subió a su carro y llegó a su departamento con pasos pesados, como si cada paso la llevara a un abismo. La puerta se cerró tras ella, y el silencio del lugar la envolvió, frío y absoluto. Se dejó caer sobre la cama, el cuerpo rendido, y las lágrimas surgieron sin previo aviso. No, no puedo, susurró entre sollozos, abrazándose a sí misma como una niña que busca consuelo. No quiero casarme con ella. El llanto era amargo, liberador y doloroso al mismo tiempo. Cada lágrima parecía arrastrar consigo la impotencia de no poder confesar lo que sentía por Rebeca. La realidad era brutal. Estaba enamorada de alguien a quien ni siquiera podía mirar a los ojos para confesarle sus sentimientos. Su corazón se debatía entre el deber y el deseo, entre la máscara de control que todos conocían y la vulnerabilidad que la consumía en privado. «Soy una cobarde», murmuró repetidamente, sintiendo la culpa y la desesperación arremeter contra su pecho. Su orgullo, la máscara de control que siempre había mostrado, se había desplomado por completo. «Cobarde, cobarde». Se abrazó más fuerte, hundiendo el rostro en la almohada, dejando que el llanto fluyera sin restricciones. Nadie la escuchaba, nadie la juzgaba, y aún así, el peso de la decisión que la familia le exigía era insoportable. Cada pensamiento sobre Rebeca, cada recuerdo de su cercanía, cada instante robado de intimidad con la joven asistente, la torturaba. La amaba y no podía tenerla. Y lo peor era la certeza de que su propia felicidad estaba prohibida por su orgullo y su miedo a desafiar a su familia. La habitación se llenó de su silencio entrecortado, roto solo por los sollozos que la hacían sentir vulnerable, humana y frágil. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha no era la mujer segura, arrogante y fría que todos conocían. Solo era ella misma, con miedo, con deseo y con un corazón que había decidido amar sin esperanza. Se permitió recordar cada momento con Rebeca. La risa tímida, el gesto de su mano sobre la mesa, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de cosas simples. Cada recuerdo le recordaba lo imposible de su amor, y la punzada de dolor era tan aguda que la dejaba sin aliento. Finalmente, exhausta, se quedó dormida sobre la cama, con las lágrimas todavía húmedas sobre sus mejillas. La noche la cubrió, y con ella la certeza de que el camino que debía recorrer no sería fácil. Entre obligaciones familiares y un amor imposible, Sarocha se encontraba atrapada entre lo que debía hacer
y lo que su corazón realmente quería. Y en medio de esa confusión, una verdad clara la perseguía incluso en sueños. Rebeca era la única que hacía latir su corazón, y nadie, ni siquiera su propia familia, podría cambiar eso. El deseo y la impotencia convivían en su pecho, y Sarocha supo que el tiempo no borraría lo que sentía, solo le obligaría a aprender a ocultarlo un poco mejor, hasta que el momento adecuado llegara. Capítulo 30. Cena familiar y un viaje inesperado. El lunes comenzó con la habitual rutina en la oficina, pero Sarocha tenía la mente dispersa, cargada con el recuerdo de la presión de sus padres y la cena inminente con Heidi y su familia. La invitación formal había sido enviada por su madre hacía días, y aunque sabía cómo comportarse, el simple pensamiento de pasar varias horas junto a la mujer con la que estaba comprometida la llenaba de desasosiego. Esa noche, la cena transcurrió en un elegante salón del restaurante familiar, con ambas familias sentadas frente a frente. Heidi, impecable y encantadora, parecía disfrutar del ambiente, conversando con soltura y haciendo gestos de complicidad con los padres de Sarocha. Cada palabra, cada sonrisa dirigida a la prometida, era un recordatorio para Sarocha de la obligación que pesaba sobre sus hombros. «Sarocha, quiero que prestes atención a lo que decimos», dijo su padre discretamente mientras servían el primer plato. «Esta cena es para que ambas familias se conozcan mejor y fijemos la fecha del matrimonio». Sarocha asintió con educación, pero su mente estaba lejos del salón. Cada gesto de Heidi le provocaba una punzada en el pecho. Un dolor silencioso por saber que su corazón no pertenecía a esa mesa, a esa familia, a esa obligación. Mientras escuchaba a su madre hablar sobre planes y alianzas, su mirada buscaba inconscientemente un punto de escape, un respiro entre la formalidad. Cuando la cena finalmente terminó y las familias se retiraron, Sarocha regresó a su oficina, exhausta por la tensión acumulada. Fue entonces cuando recibió un correo inesperado. Una reunión urgente en Estados Unidos. La firma solicitaba un viaje inmediato y también un asistente que manejara a la perfección el inglés. Al leer la solicitud, una idea surgió instantáneamente. Rebeca. Pensó en la posibilidad de estar lejos de todo, lejos de su familia, de Heidi, de Non y de la oficina. Una semana a solas con Rebeca podría ser un respiro, una oportunidad de estar con la joven, sin reglas ni obligaciones externas. El corazón de Sarocha se aceleró ante la idea, y un hilo de anticipación recorrió su espalda. Rebeca dijo con un tono firme, pero un tanto nervioso: «Necesitaré que me acompañes a Estados Unidos. El viaje es urgente, y sé que solo tú puedes manejarlo». La joven asistente la miró sorprendida. No esperaba un anuncio tan repentino. Aunque su contrato estipulaba que debía acompañarla en viajes, la noticia aún la dejó en silencio por unos segundos. «Claro. Está bien», respondió finalmente, con un nudo en la garganta que mezclaba profesionalidad y un cosquilleo de emoción. «Lo haré». Non, al enterarse, frunció el ceño. No era un viaje cualquiera, y aunque confiaba en Rebeca, la idea de que ella estuviera sola con Sarocha durante una semana no le agradaba. Su rostro se tensó, pero no dijo nada en ese momento. Conocía los límites de su rol. Mientras Sarocha organizaba detalles de vuelos y alojamiento, Rebeca experimentó una mezcla de sentimientos encontrados. Anticipación por estar sola con Sarocha, por poder conocerla en un contexto distinto, libre de la presión de la oficina, pero también miedo, mucho miedo, por lo que podría ocurrir entre ellas. Sabía que la tensión existente no desaparecería, y que el viaje era, de algún modo, un terreno peligroso para ambos corazones. En el silencio de la oficina, mientras revisaban itinerarios y preparaban documentos, la proximidad física y emocional entre ellas se volvió palpable. Cada intercambio de miradas, cada gesto de colaboración, despertaba en Rebeca un torbellino de emociones que no podía controlar por completo. Su corazón latía con fuerza, consciente de que esa semana sería un desafío, y a la vez una oportunidad que ninguna de las dos había previsto. Al salir del despacho, Sarocha sintió un alivio inesperado. Por primera vez en días, algo le daba sensación de control. Un viaje,
un objetivo y la posibilidad de acercarse a Rebeca sin máscaras ni terceros presentes. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla no sería con la agenda ni con los vuelos. Sería con ella misma, con lo que sentía y con el deseo que no podía negar. Mientras Rebeca caminaba a su lado, con los documentos bajo el brazo, ambas compartieron un silencio cargado de significado. La anticipación y el miedo coexistían en el aire, prometiendo que los próximos días no serían sencillos, pero que podrían cambiarlo todo, si ambas estaban dispuestas a enfrentarlo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.